Bueno, decimos que el gasto cardíaco se puede ver afectado primero por la precarga. ¿Por qué? Porque cuando hemos dicho que la precarga viene a ser el llenado de los ventrículos, entonces, esa capacidad que tiene el ventrículo para poder estirarse, ¿no?, determina cuánta sangre puede llenar. Cuanto más sangre llene, ¿no?, más posibilidad tendremos de inyectar más sangre, ¿no?, que es lo que llamamos el volumen diastólico final. La poscarga también puede afectar el gasto cardíaco. Hemos dicho que la poscarga es la fuerza que el ventrículo debe superar para poder vencer a la válvula aórtica y inyectar la sangre, ¿no? Y la contractilidad, ¿no?, que es la fuerza del músculo cardíaco para poder contraer y inyectar la sangre, ¿no? Entonces, todos estos factores van a estar regulados, ¿no?, van a tener una influencia la parte del sistema nervioso. Vamos a ver después algunas hormonas que también intervienen en estos procesos, y también la denominada ley de Frankenstein, ¿no?, que ya la han desarrollado en temas de fisiología más ampliamente, ¿no?, que tiene que ver con las propiedades de los filamentos de actina y miosina del músculo cardíaco, que permiten que las células se contraigan más cuanto más se estiran, ¿no? A medida que aumenta, dice, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, debido al aumento del llenado ventricular, también aumenta el volumen sistólico, lo que habíamos dicho, ¿no? A mayor volumen de diástole final, va a haber un mayor volumen sistólico, ¿no? Bueno, también mencionar que la precarga, poscarga y la contractilidad están, digamos, la asociamos más con el ventrículo izquierdo. Siempre hablamos más del ventrículo izquierdo, pero no se olviden que este es un fenómeno que también se da en el otro lado, ¿no? Sino que por una cuestión, digamos, didáctica, nos referimos siempre más hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, habíamos dicho que tenemos factores que van a afectar el gasto cardíaco, ¿no? Tenemos la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga tiene que ver con el retorno venoso fundamentalmente, ¿no? Y esta precarga va a tener influencia en lo que es el volumen diastólico final, ¿no? Hemos dicho que la contractilidad tiene que está, digamos, algunos de los factores que afectan a la contractilidad. Tenemos la parte del sistema nervioso, algunas hormonas que vamos a describir más adelante, y también los fenómenos de poscarga, que se pueden ver afectados por vasodilatación o vasoconstricción. Adelante. Y que tienen que ver al final con lo que denominamos el volumen sistólico final, ¿no? Entonces, el volumen, al final, el volumen latido o el volumen sistólico viene a ser la diferencia entre el volumen de llenado y el volumen de expulsión, o el volumen sistólico final, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da el volumen sistólico o el volumen latido, ¿no? Y este volumen latido, como sabemos, es uno de los componentes, junto con la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca se va a ver también afectada, o mejor dicho, influenciada por la parte del sistema nervioso, algunas hormonas que vamos a ver más adelante, ¿no?, sistemas neuromorales, y que también van a tener componentes sobre lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí están algunos de los factores que están, digamos, relacionados con el gasto cardíaco. Ya hemos dicho que el gasto cardíaco, adelante, recuerden, es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Este volumen sistólico deriva de la diferencia entre el volumen final de diástole con el volumen final sistólico, y estos están influenciados por la precarga, contractilidad y poscarga, ¿no? También, en el caso de la frecuencia cardíaca, sabemos que hay un componente respecto a lo que es el sistema nervioso. Aquí van a encontrar un gráfico que nos explica un poco lo que se llama, lo que sucede en el ventrículo izquierdo, ¿no?, donde
van a encontrar ustedes el volumen, ¿no? El volumen del ventrículo izquierdo en mililitros, ¿no? Y cómo durante las distintas fases del ciclo, vamos a ver, por ejemplo, dice acá el segmento del punto A al punto B, esta zona, representa el llenado ventricular, ¿no? Como ustedes van viendo cómo se va aumentando el llenado ventricular. Luego, en el punto A, vamos a empezar por acá, en el punto A se abre la válvula mitral, justamente para que se pueda producir este llenado ventricular, ¿no? En este punto es donde se abre la válvula mitral y se produce el llenado ventricular. Aquí se cierra la válvula una vez que se completa el llenado ventricular, y del punto B al punto C lo que se va a desarrollar es la contracción isovolumétrica, ¿no? Ahí todavía no se varía el volumen y se ejerce la contracción isovolumétrica. En este punto, en el punto C, es donde se abre la válvula aórtica y permite la salida de sangre, ¿no? En este punto, hasta llegar al punto D. Como ustedes ven, miren, una vez que se llenó el volumen, se va elevando la presión hasta que se produce la presión que permite que se abra la válvula aórtica, ¿no? Y se alcance en esta curva, ¿no? Que va del punto C al punto D, representa lo que es la eyección del ventrículo, ¿no? La salida de sangre del ventrículo izquierdo, hasta llegar al punto D, en donde la válvula aórtica, al caer la presión, se cierra nuevamente y se completa nuevamente el ciclo, se comienza nuevamente a hacer el llenado, ¿no? Y se va repitiendo este circuito de presión y volumen, ¿no? Entonces, un poco para recordar parte de lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Habíamos dicho que vamos a incidir hoy en esta primera parte en lo que son los conceptos de precarga, poscarga y contractilidad, ¿no? Ya hemos dicho que precarga se denomina el volumen, ¿no? Que está determinado por el volumen diastólico final, es decir, el volumen de llenado, ¿no? Es el volumen que alcanza el ventrículo inmediatamente antes de contraerse, ¿no? En situaciones fisiológicas se relaciona principalmente, hemos visto, con el retorno venoso, y recuerden que a mayor precarga o mayor retorno venoso va a aumentar el volumen de eyección, ¿ya? Esto es prácticamente lo que nos, digamos, deben ustedes recordar respecto a precarga. Sí, adelante, adelante. A mayor retorno venoso, mayor volumen final de diástole, ¿no? Se va a llenar más el ventrículo. Por tanto, hemos dicho que esto tiene que ver con la precarga, y a mayor precarga tendremos mayor volumen eyectivo, ¿ya? Prácticamente en esta parte final está, digamos, la idea principal de lo que ustedes deben tener de lo que es la precarga, ¿ya? Habíamos hablado de lo que es la relación longitud-tensión, ¿no? Cuanto más filamentos musculares, ya sea actina y miosina, se separan, más fuerza pueden generar durante la contracción. Luego, esto está muy relacionado con lo que es el volumen diastólico final, ¿no? Cuando se estiran más, con los filamentos del músculo miocárdico se estiran más al final de la diástole, porque es el tiempo de llenado. Tienen que estirarse más para que pueda ingresar más sangre, ¿no? Entonces, la contracción ventricular se hará también más fuerte. Y bueno, ya la presión en los ventrículos durante la contracción más fuerte hemos explicado en el gráfico de curva con presión y volumen del ventrículo izquierdo. ¿Qué factores afectan la precarga? Hemos dicho que la precarga tiene que ver con el volumen diastólico final, ¿no? Entonces, hemos dicho que está fundamentalmente la precarga relacionada con el retorno venoso. Si aumentamos el retorno venoso, va a haber un mayor ingreso de sangre al corazón, ¿no? Esto ocurre cuando disminuye la distensibilidad venosa, ¿no? O sea, la capacidad de elongamiento de los vasos, y aumenta por tanto el volumen venoso. También la precarga
está influenciada por la distensibilidad del ventrículo. Si el ventrículo se distiende, se estira más, va a haber una mayor precarga, ¿no? También, si hay un aumento de la contractilidad auricular, recuerden que la precarga se puede ver, digamos, incrementada cuando la aurícula se contrae más vigorosamente y digamos, contribuye con un volumen de sangre adicional, ¿ya? Eso también afecta a la precarga. Si aumentamos la poscarga, hemos dicho que el ventrículo tiene que vencer la resistencia o, digamos, superar en presión a la válvula aórtica para poder eyectar sangre. Si la poscarga se aumenta, es decir, si el ventrículo tiene una mayor oposición para poder vencer la válvula aórtica, para poder abrirla, entonces esa mayor poscarga va a verse reflejada, va a afectar a la precarga en forma, digamos, retrógrada, ¿no? En forma retrógrada va a afectar a la precarga, ¿no? Entonces, vamos a tener un mayor volumen sistólico final, no va a haber una adecuada expulsión de la sangre, el volumen sistólico va a estar aumentado y eso aumenta la precarga para la siguiente contracción, ¿no? Porque al no haberse expulsado adecuadamente esa cantidad de sangre, va a quedar sangre en el ventrículo y eso, sumado a la sangre que viene, ¿no? En la siguiente, continuando el ciclo cardíaco, va a aumentar la precarga. ¿Cómo se puede afectar la precarga? También cuando se disminuye la contractilidad del ventrículo, ¿no? Si la contracción ventricular es más débil, igual no voy a poder expulsar sangre y esa sangre va a quedar y se va, digamos, entre comillas, digamos, a acumular con la sangre que ingresa nuevamente del siguiente ciclo y vamos a aumentar, por tanto, la precarga, ¿no? Y también si cae la frecuencia cardíaca. Recuerden que la precarga está expresada por el volumen diastólico final, ¿no? Entonces, si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, va a haber más tiempo de llenado, se va a prolongar el tiempo de diástole, por tanto va a haber un mayor tiempo de llenado, ¿no? Y se va a aumentar la precarga. Entonces, miren todos los factores que pueden afectar la precarga. No solamente tenemos que ver el aumento de la presión venosa, o mejor dicho, el aumento del retorno venoso, sino que situaciones como la contractilidad, el aumento de la poscarga, la disminución de la contractilidad o la disminución de la frecuencia cardíaca también afectan a la precarga. Este es también un gráfico que nos va a expresar un poco lo que sucede, lo que prácticamente lo que hemos estado mencionando, no voy a detener mucho ahí. Y más bien nos vamos ahora a la poscarga, ¿no? Hemos dicho que la poscarga es la tensión contra la cual tiene que contraerse el ventrículo para poder abrir a la válvula aórtica y poder hacer eyectar el volumen de sangre necesario, ¿no? Para mantener el gasto cardíaco. Sin embargo, el componente fisiológico principal de la poscarga viene a ser la presión arterial, ¿no? Por eso es que cuando está aumentada la poscarga, aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión cuando ya hablemos íntegramente de la presión arterial. Pero también depende de otras variables, como puede ser el diámetro y el grosor de la pared del ventrículo, ¿no? Porque eso también tiene que ver con la resistencia y la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo para poder abrir la aorta. Y de la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia que ofrecen los vasos, ¿no? Para el pasaje de la sangre, ¿ya? Entonces, dentro de la poscarga tenemos que tener en cuenta la presión arterial, o sea, la presión que se tiene que utilizar para abrir la válvula aórtica, y también diámetro, grosor de la pared del ventrículo y la resistencia que ofrecen los vasos para que la sangre pueda, digamos, pasar, ¿no? Al producirse aumentos de la presión arterial, va a haber mayor dificultad para que pueda, digamos, vaciarse el contenido del ventrículo, ¿no? Y por tanto va a haber una disminución del volumen
de eyección y un aumento del volumen residual, lo que ya veníamos comentando. Va a quedar un mayor volumen, digamos, sistólico final cuando no se puede eyectar convenientemente durante la contracción, ¿no? Si el retorno venoso se mantiene sin cambio, se produce un aumento progresivo del volumen diastólico ventricular, lo que puede permitir un mayor vaciamiento y recuperación de los volúmenes de eyección. Es decir, si no se aumenta el retorno venoso, pero si se aumenta el retorno venoso, ya hemos visto que también se aumenta la precarga, ¿no? Si disminuimos en cambio la resistencia vascular periférica, se va a disminuir la poscarga, porque hemos dicho que la resistencia de los vasos es lo que justamente también condiciona la poscarga. Si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, voy a disminuir la poscarga. Y entonces el ventrículo se va a poder contraer y vaciar con más facilidad, ¿no? Y en forma más completa. Por tanto, va a aumentar el volumen de eyección y por tanto también el gasto o débito cardíaco, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver de esto, dice, se puede apreciar cómo cambios en el llenado ventricular, es decir, cómo la precarga o la resistencia, la poscarga, se pueden acompañar de cambios de cambios adaptativos, ¿no? Que son cambios, digamos, instantáneos dentro del circuito cardíaco. Adicionalmente, el corazón se va a adaptar a las demandas circulatorias con cambios en la contractilidad, ¿no? El corazón, dentro de su función de bomba, va a tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Jugando tanto con la precarga como con la poscarga. Fisiológicamente es lo que hace. Cuando se alteran esos mecanismos adaptativos es que se comienzan a desarrollar las enfermedades, ¿ya? Comienza a aparecer la hipertensión arterial, comienza a aparecer la insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso le digo, lo que ustedes tienen que tratar en esta primera parte es de recordar estos conceptos, porque es de lo que vamos a utilizar para explicar después todo el tema de hipertensión y de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, precarga, poscarga y contractilidad. Así como habían situaciones que afectaban la precarga, también hay efectos sobre la poscarga. ¿Qué puede aumentar la poscarga? Puede aumentar la poscarga un aumento en la presión aórtica, ¿no? O sea, que yo requiera una mayor presión para poder abrir la válvula aórtica, ¿no? ¿Esto qué condiciona? Que la energía se desperdicie, ¿no? La energía de la contracción se tenga, digamos, que utilizar más energía para poder vencer y aperturar la válvula aórtica. Si hay una mayor presión aórtica, voy a tener más dificultad para vaciar el ventrículo y por tanto va a haber una caída en el volumen sistólico. Ustedes han escuchado lo que es la estenosis aórtica, ¿no? ¿No? La dificultad de la apertura, ¿no? Que tiene la válvula, no se abre bien, se inyecta menos sangre y el paciente comienza a tener lo que se llaman los signos de bajo gasto cardíaco, ¿no? Porque cae su volumen sistólico. Hemos visto que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca, ¿no? Por volumen sistólico. Si cae el volumen sistólico, ese paciente, ¿qué va a tener? Va a tener signos de bajo gasto. ¿Y cuáles son los signos de bajo gasto? Entonces, todo eso tiene que ver cuando está aumentada la presión aórtica y por tanto hay un aumento en la poscarga, ¿no? También si se disminuye la velocidad de contracción, ¿no? Si hace más lenta la contracción, por tanto también aumentará la poscarga porque será, digamos, menor el volumen de vaciamiento del ventrículo, ¿ya? Es como acá dice, si alguien tiene que levantar algo ligero, puede hacerlo rápida y fácilmente, ¿no? De repente, esta mesa la levanto sin ninguna dificultad, pero si encima de esta mesa comienzo a poner otra mesa y libros, va a disminuir mi velocidad, ¿no? A eso se refiere con disminuir la velocidad de contracción. Va a ser más difícil cuando, digamos, más poscarga encuentre, ¿no? Y eso va a originar el aumento de la poscarga. ¿Cuándo disminuye la poscarga? En las situaciones contrarias, ¿no? Cuando la presión aórtica es baja y me permite, digamos, aperturar la válvula con más facilidad, ¿no?
Eso va a resultar en un aumento del volumen sistólico. Cuando tenga una precarga disminuida también, ¿no? También hemos visto que hay una relación entre precarga y poscarga. Y también cuando aumenta la curva de Frank-Starling, es decir, cuando hay un aumento en la tasa de desarrollo de presión ventricular. Esto vamos a hablar mucho más cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. Ahí vamos a ver también algunos fenómenos respecto al acortamiento de la parte de la fibra membrana. Y cuando se aumenta la velocidad de contracción, es decir, cuando es más fácil, ¿no? Cuando es más fácil, digamos, que el ventrículo se contraiga, ¿no? Ejerza una mayor velocidad de contracción y por tanto pueda disminuir o vencer con más facilidad la apertura de la válvula aórtica. Igual, ¿no? Como les dije, esto lo vamos a tratar con más detenimiento cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. Estos gráficos lo vamos a explicar mucho mejor cuando lleguemos a eso. No quiero que se vayan de la idea de estos tres conceptos, que es lo que nos va a servir para lo que viene del curso, que es precarga, poscarga y contractilidad. Y ahora hablamos de la contractilidad, ¿no? La contractilidad miocárdica o capacidad contráctil se refiere a la capacidad de acortarse y generar fuerza de parte del músculo cardíaco, que es independiente de la pre y de la poscarga. Es la fuerza en sí que tiene el músculo, ¿no? Como les decíamos, es el punch, ¿no? Que tiene el músculo cardíaco para poder contraer, ¿no? Generalmente la contractilidad es muy difícil de medir, porque como no depende de la precarga y la poscarga, generalmente lo que usamos para medir la contractilidad como un aproximador clínico es la fracción de eyección. ¿Ya? La fracción de eyección es, digamos, un aproximador, una medida de la contractilidad, porque no podemos medir, digamos, la fuerza en sí del músculo cardíaco. Entonces, indirectamente o aproximadamente lo hacemos a través de la fracción de eyección. ¿Ya? Y vamos a ver algunas variables de esto. Aunque aquí he puesto más una forma. Vamos a ver. ¿Qué factores afectan la contractilidad o enotropía, ¿no? Va a estar ligada a lo que es la activación simpática, ¿no? Los impulsos provenientes del sistema nervioso autónomo, fundamentalmente la liberación, acá tenemos después un gráfico, ¿no? De sustancias, va a originar un aumento del calcio intracelular, ¿no? Y ya luego viene lo que ustedes recuerden, la activación de canales de calcio tipo L, la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, se activa el fosfolambán, eso hace que se bombee más calcio hacia el retículo sarcoplásmico. En resumen, a más calcio, más contracción, ¿no? Entonces, en resumen, entonces esta es la parte, digamos, ya fisiológica, ¿no? Pero en resumen, a más calcio, más contracción, ¿no? Eso tiene que ver con la contractilidad, uno de los factores que afectan la contractilidad. También cuando aumentan las catecolaminas circulantes, ¿no? Epinefrina y norepinefrina, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, que se llama el efecto Bondage, cuanto más rápido late el corazón, más fuertes son las contracciones, ¿no? Y finalmente, también un aumento en la poscarga, ¿no? Si el corazón aumenta la fuerza de contracción, si es que tiene que superar poscargas más altas, ¿no? Cuando encuentra una mayor dificultad para abrir la válvula, va a tener que hacer más fuerza, ¿no? Todos estos son los factores que afectan, digamos, a la contractilidad, ¿no? Calcio, catecolaminas, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la poscarga. Sí. Claro, o sea, digamos en el sentido, acá, te refieres a la anterior que puso, ¿no? O sea, se refiere a que, acá dice, se refiere a la capacidad de acortarse y de generar fuerza del músculo cardíaco independientemente de la precarga y de la poscarga.
O sea, no depende de la precarga o de la poscarga, pero sí hay factores que sí pueden tener influencia, ¿no? Pueden aumentar la contractilidad o disminuir la contractilidad, que es lo que estamos viendo en el siguiente gráfico, ¿no? No hay, digamos, no es que estén totalmente independientes, o sea, no dependen en sí, pero sí hay factores que lo pueden, digamos, afectar. O sea, porque la contractilidad es una propiedad, digamos, intrínseca del músculo. ¿Ya? No va a depender esa propiedad ni de la precarga ni de la poscarga, pero sí pueden haber otras circunstancias, como ves aquí, que pueden afectar la contractilidad. Calcio, ¿no? Activación simpática, catecolamina circulante, frecuencia cardíaca y en el caso también de poscarga, ¿no? Eso es un poco, digamos, la idea, ¿no? Pero muy gracias también por la observación, porque si no hubiera quedado como una contradicción. Bueno, este es el gráfico que explica un poco lo que es la relación entre la actividad simpática, ¿no? Las liberaciones de catecolaminas, esto hace que se produzca más ANP cíclico, ¿no? Todo el circuito del aumento del calcio, ¿no? Fosfolambato, en fin, todo lo que habíamos explicado en la... está aquí. ¿No? Todo lo que habíamos explicado en lo que es la activación simpática, ¿no? La activación de los canales de calcio, tipo L, todo está acá en este gráfico para que ustedes lo puedan con mayor detenimiento revisar. Entonces, estos cambios en la contractilidad, que ya hemos visto qué factores pueden haber, ¿no? Nos dan esta relación, ¿no? Que es respecto a la presión sistólica final, ¿no? Pues con el volumen de fin de sístole. Miren, esto lo vamos a ver más en insuficiencia cardíaca, no quiero que se me vaya un poquito, lo vamos a utilizar. Esto es un poco lo que más bien quiero que fijen ahora en esta primera parte, ¿no? Entonces, precarga, contractilidad y poscarga. Todos ellos tienen una influencia junto con la frecuencia cardíaca en lo que llamamos el volumen minuto, ¿no? O en el gasto cardíaco, ¿no? Y están expresadas, la contractilidad hemos dicho que está expresada en el volumen de eyección, ¿no? En el volumen de eyección, ¿no? Todos estos son los, digamos, los principales factores, digamos, que tienen que ver con la mecánica cardíaca, ¿no? Precarga, contractilidad, poscarga, frecuencia cardíaca y al final gasto cardíaco. Aquí también es bueno que recuerden las presiones, eso es lo que algo que también vamos a hablar mucho, ¿no? Que se dan en las cámaras cardíacas, ¿no? Las presiones normales que se dan, ¿no? Tanto durante la sístole, aquí miren en la primera parte, ¿no? Y las presiones diastólicas que se dan en las distintas cavidades, ¿no? Como ven, el lado derecho del corazón sabemos que manejan presiones bajas, ¿no? Son cavidades de presiones bajas en relación a las cavidades del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto es siempre bueno que lo recordemos. Se lo dejamos ahí. Cuadrito el resumen de todo lo que hemos visto en esta primera parte, ¿no? Entonces, la precarga que viene a hacer es la tensión de la pared ventricular al final de la diástole, ¿no? Y está relacionado con el llenado, ¿no? En términos médicos es el estiramiento de las fibras del ventrículo previo a la contracción. Normalmente está cercano al volumen y presión final de diástole, ¿no? Que es el tiempo de llenado. La poscarga viene a ser la tensión de la pared del ventrículo durante la contracción y es la resistencia que tiene que superarse para que el ventrículo pueda, digamos, eyectar su contenido, ¿no? Está normalmente cercano a la presión arterial sistólica. La contractilidad es la característica, la propiedad del músculo cardíaco, ¿no? Que cuenta con cambios de fuerza de contracción, que son, como le habíamos dicho, independientes de la precarga y poscarga, pero que pueden verse afectados por otros factores, como hemos
como hemos visto, ¿no? A menudo refleja influencias químicas y hormonales, por ejemplo, catecolaminas, ¿no? Hemos visto como también hay influencia del calcio, en fin, en el tema de contractilidad. El volumen sistólico, hemos dicho que es el volumen de sangre que se expulsa desde el ventrículo durante la sístole, ¿no? Y resulta de la diferencia del volumen final diastólico con el volumen final de sístole, ¿no? Ese es el volumen latido que le llamamos, el volumen sistólico o volumen latido. La fracción de eyección, que es, digamos, la aproximación clínica de la contractilidad, viene a ser la fracción del volumen al final de la diástole expulsada del ventrículo durante cada contracción sistólica, ¿no? Normalmente debe ser mayor a 50%, ¿no? Y deriva de esta, digamos, relación volumen sistólico sobre volumen al final de la diástole por 100. Recuerden que está expresada en un porcentaje, ¿no? Y es, digamos, la medida de la contractilidad. ¿Dónde nos sirve la fracción de eyección? A través de la fracción de eyección podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca reservada, reducida o levemente reducida, ¿no? En base a los valores, ¿no? Porque, como hemos visto, como les he mencionado, el tema de la contractilidad lo vamos a estudiar mucho más detenidamente en insuficiencia cardíaca, porque es justamente el parámetro del aproximador clínico que vamos a tener. Y el gasto cardíaco, ya recuerden, ¿no? El gasto cardíaco está expresado por el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la hipertensibilidad es una característica propia de una cavidad, ¿no? De cualquier cavidad, pues la aurícula, el ventrículo, que va a describir la capacidad que tiene respecto a volumen o presión durante el llenado, ¿no? Puede reflejar la facilidad o dificultad con que esa cavidad se puede llenar, ¿no? Si una cavidad es poco distensible, va a haber mucho más dificultad para llenarlo, ¿no? Si es una distensibilidad mayor, va a tener más facilidad para llenarse, ¿no? O ejercer una mayor presión. Muy bien, esto es un poco por la primera parte, que como les dije, lo vamos a seguir ampliando. Aquí algunas, porque a veces las fórmulas, las palabras, digamos, se nos queda un poco complicado. Entonces, si ustedes recuerdan esto, van a, digamos, asociar un poco todo lo que hemos venido hablando. A mayor precarga o mayor contractilidad, vamos a tener un mayor volumen de eyección, ¿no? Si el corazón se llena más, va a tener más posibilidad de eyectar más sangre. O si la fuerza en la contractilidad es mayor, también va a haber un mayor volumen eyectivo, ¿no? Si hay un aumento de la precarga, tendré un mayor volumen final de diástole, ¿no es cierto? Un mayor volumen final diastólico. A mayor contractilidad, a mayor contracción, tendré un menor volumen final de sístole, ¿ya? O sea, va a quedar menos sangre en el ventrículo, porque la mayor parte, con mayor contractilidad, va a haber sido expulsado, ¿ya? A mayor poscarga, menos volumen eyectivo, porque hemos dicho que la poscarga es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo. Si yo aumento la poscarga, va a caer el volumen que yo pueda eyectar, ¿no es cierto? Y va a haber un mayor volumen de fin de sístole, va a quedar ahí un volumen residual, ¿no? Entonces, en este cuadrito, ya está prácticamente un poco el resumen de todo lo que hemos mencionado. Para su examen, si recuerdan esto, claro, tienen que, digamos, manejar la parte teórica, no es aprenderse el cuadro, sino es un poco, esto les va a explicar un poco todo lo demás que hemos venido hablando, de repente es un poco, siempre el tema fisiológico es un poco más complejo, pero si recordamos eso, nos va a ayudar bastante, ¿no? Muy bien, entonces vamos a
La presión arterial vamos a tratar íntegramente en la próxima clase, sí, todo lo que es la parte de la clasificación, fármaco, todo eso lo vamos a tratar en la próxima clase. Hoy solamente en la parte de presión arterial vamos a hablar de la parte de los mecanismos reguladores, etc. Entonces, vamos a hablar de cómo se regula la presión arterial, ¿no? La presión arterial es la presión sistémica promedio de las arterias, ¿no? La presión arterial media. Vamos a hablar varios conceptos, ¿ya? Por ahora vamos a hablar, como te dije, de esta primera parte general, ¿no? La presión arterial media es la presión de perfusión, ¿no? Es la presión que me va a permitir. Es la más importante de las presiones porque es la presión de perfusión de todos los tejidos, es decir, cerebro, riñón, todo, ¿no? Entonces, esta presión arterial media está estrictamente regulada para ayudar a mantener una perfusión adecuada que está determinada principalmente por el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Los dos componentes de la presión arterial son gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. Y el gasto cardíaco sabemos que está en relación con qué variables, con la frecuencia cardíaca. Es decir, entonces empleamos esos tres componentes dentro de lo que es la presión arterial, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco, lo que ustedes han mencionado bien, y la frecuencia cardíaca va a estar regulada principalmente por los efectos del sistema nervioso autónomo, ¿no? Mientras que el volumen sistólico va a estar determinado, ya hemos visto, por la precarga, ¿no? Tiene que ver también con la poscarga, a través de todas esas fórmulas que hemos mencionado, ¿no? Puede ser afectada por la contractilidad, por el volumen diastólico final, ¿no? Todo eso tiene que ver, o por la contractilidad de cada latido cardíaco. La resistencia vascular sistémica, en cambio, está regulada por una serie de factores que también influyen en el sistema nervioso, por los varoreflejos arteriales de los que vamos a hablar, catecolaminas circulantes, sistema renina, angiotensina, aldosterona y algunas otras hormonas que vamos a mencionar también en esta parte, ¿ya? Entonces, recuerden, los componentes de la presión arterial están dados por gasto cardíaco y resistencia vascular, ¿no? Y el gasto cardíaco, a su vez, por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Aquí en este gráfico, que es un poquito extenso, pero les permite, digamos, ver todos los factores que ya hemos venido mencionando, algunos antes, ¿no? Tenemos el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que son los dos componentes de la presión arterial. El gasto cardíaco, ya ustedes lo han mencionado, tiene que ver con la frecuencia cardíaca y con el volumen sistólico, ¿no? Y a través del volumen sistólico tienen todos los mecanismos también de regulación, que tienen que ver con retorno venoso, contractilidad, ¿no? El retorno venoso que tiene que ver con el volumen sanguíneo y el tono venoso, ¿no? Fenómenos de venoconstricción, en fin, el volumen sanguíneo que va a estar relacionado con mecanismos de retención renal, ya sea de sodio y de agua. Estos a su vez están influenciados por algunas hormonas, como puede ser la aldosterona, la hormona antidiurética, los péptidos natriuréticos. Esto lo vamos a ir disgregando conforme vayamos, digamos, avanzando. Este es un cuadro, digamos, general. La parte de la frecuencia cardíaca está influenciada por el sistema nervioso y por la descarga de catecolaminas, ¿no? Que pueden aumentarlas. Y acá entre paréntesis están los efectos sobre cada, digamos, factor, ¿no? Y la parte de la resistencia periférica que hemos dicho que tiene que ver con algunas sustancias o reguladores circulantes, como pueden ser la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, ¿no? Catecolaminas, con la parte del sistema nervioso, o también a través de algunos reguladores locales como el óxido nítrico, que es un vasodilatador, recuerden, ¿no? Entonces, contribuiría a disminuir la resistencia periférica. La endotelina, vasoconstrictor potente, aumentaría la resistencia periférica, ¿no?
Y así vamos a ir viendo cómo algunas sustancias intervienen en la regulación de la presión arterial, afectando a sus dos componentes, gasto cardíaco y resistencia periférica. Por ello, conforme vayamos desarrollando, vamos a ir viendo detenidamente cada uno, algunos de ellos. Vamos a hablar hemos dicho que la presión arterial se regula, tiene sistemas reguladores, digamos, lentos y rápidos, ¿no? El sistema más rápido de regulación es el reflejo vasoreceptor, ¿ya? Estos reflejos vasoreceptores son neuronas especializadas, ¿ya? Son neuronas especializadas que van a detectar el estiramiento de los vasos, ¿no? Cuando hay un mayor estiramiento de los vasos, va a haber una mayor presión arterial y por tanto inmediatamente va a enviar la información para mantener el equilibrio, ¿no? Y si hay poco estiramiento de los vasos, va a suceder el fenómeno contrario, ¿no? Y eso también va a ser detectado por el reflejo vasoreceptor, ¿no? Estos vasoreceptores generalmente se pueden ubicar a nivel de las carótidas y van a estar influenciados por el noveno par craneal o en el arco aórtico, en donde digamos, van a estar relacionados con el décimo par craneal, ¿no? Entonces, el reflejo vasoreceptor arterial es el mecanismo más importante para la regulación rápida de la presión arterial. Hemos dicho que los vasoreceptores son neuronas sensibles a la presión y van a enviar señales continuamente que van a estar en función de los cambios de la presión arterial dados por el estiramiento de los vasos, ¿no? Ya hemos dicho que los que se ubican en el seno carotídeo, teniendo que ver con las carótidas, están inervados por el glosofaringio, mientras que los que están en el arco aórtico van a estar inervados por el décimo par craneal o el vago, ¿no? Recordemos que hay estos vasoreceptores van a tener puntos de entrada y puntos de salida y van a estar relacionados a tres centros, ¿ya? A tres centros. Un centro, digamos, cardio acelerador, un centro cardio inhibidor y un centro vasomotor, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si hay un incremento de la presión arterial? Es decir, el vasoreceptor refleja un mayor estiramiento de vasos, hay un aumento de la presión arterial y entonces inmediatamente va a actuar sobre esos tres centros, sobre el cardio acelerador, sobre el cardio inhibidor o sobre el cardio motor, ¿ya? El cardio inhibidor tiene que ver con la frecuencia cardíaca, entonces lo que va a tratar es de disminuir la frecuencia cardíaca, porque sabemos que la frecuencia cardíaca es un componente, ¿no?, de la presión arterial y por tanto va a tratar de disminuir, ¿no? Sobre el centro cardioacelerador también va a hacer lo mismo, disminuyendo la contractilidad. Y sobre el centro, perdón, acá va a estimular el centro cardioinhibitorio, ¿no? Va a estimular el cardioinhibitorio para disminuir la frecuencia cardíaca. Va a disminuir el cardioacelerador para disminuir la contractilidad y va a disminuir el vasomotor, que tiene que ver con la precarga, ¿no?, que está relacionada con la resistencia vascular, lo disminuye y por tanto va a equilibrar disminuyendo la presión arterial, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, esto es, digamos, el reflejo, es la respuesta rápida, ¿no?, del mecanismo regulador de la presión arterial a través del vasoreceptor, ¿ya? En cambio, ¿qué sucede si el vasoreceptor
detecta una caída en la presión arterial. Una caída en la presión arterial. Entonces, más bien ahí va a inhibir al centro cardioinhibitorio para aumentar la frecuencia cardíaca y por tanto, al aumentar la frecuencia cardíaca, también aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Va a estimular el reflejo en el centro cardioacelerador, aumentando la contractilidad, y va a estimular el centro vasomotor para aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿no?, a través de la precarga, y aumentar e equilibrar la presión arterial. Como les digo, estos son fenómenos muy rápidos, muy sensibles, que son detectados por los vasoreceptores arteriales. Y así como hay una regulación rápida a través de los vasoreceptores, vamos a tener también un sistema que es a más largo plazo, ¿no?, de más largo tiempo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, del que nos vamos, digamos, a ocupar más detenidamente en la próxima clase, porque sobre él justamente recae muchos de los grupos farmacológicos que utilizamos para hipertensión arterial tienen influencia sobre este sistema, ¿cierto? Entonces, recordar únicamente, ¿no?, que la disminución de la perfusión renal estimula la formación de renina. Esta renina va a escindir a esta sustancia, el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿no? Luego actúa la enzima convertidora de angiotensina, que va a estar implicada en la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, y luego esta angiotensina 2 ejerce, digamos, acción, que hay dos receptores, ¿no?, el AT1 y el AT2, y en el AT1 suceden todos estos, digamos, fenómenos, ¿no?, que son, como ustedes van a ver, uno de los grupos farmacológicos justamente son los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, que van a actuar sobre este tipo de receptor, sobre el tipo 1, para contrarrestar todos estos efectos, que son efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2. Pero como les dije, eso lo vamos a ver más detenidamente cuando hablemos de la parte farmacológica, ¿no? Esa es un poco la secuencia de... Aquí está un poco la descripción, ¿no?, de los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es secretada por la célula de la mácula densa dentro de los riñones, contiene el angiotensinógeno, que a su vez es secretado por los hepatocitos. Luego tenemos la enzima convertidora de angiotensina, que es secretada por el endotelio vascular pulmonar, y que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Finalmente, la formación de angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona, aumenta la secreción de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética aumenta la absorción renal de agua. Luego tenemos que disminuye la distensibilidad venosa a través de los receptores de angiotensina tipo 1, la formación de aldosterona. Ya hemos visto que estimula la absorción de sodio y agua de los túbulos renales, se estimula la secreción de iones de potasio y favorece, pues, la acidosis, ¿no? Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal regulador a largo plazo de la presión arterial, porque el mecanismo de regulación rápida se hace a través de los vasoreceptores. Bueno, no vamos a detenernos mucho aquí. Como les dije, esto lo vamos a ver en la parte terapéutica para poder comprender un poco mejor. Este es un resumen de lo que hemos mencionado, la parte teórica, ¿no?, acompañada de gráfico para que ustedes lo puedan, digamos, revisar y recordar un poco esta parte de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También esta parte la vamos a ver, como les dije, ¿no?, los efectos de los receptores tipo 1 de angiotensina 2. Y otras hormonas que
que están involucradas también en regular la presión arterial. Entonces ya hemos hablado de la parte de vasoreceptores, sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero no son los únicos que están involucrados en la regulación de la presión arterial. También tenemos otras sustancias, en este caso como las catecolaminas, ¿no?, que tienen que ver con la regulación de la presión arterial, ¿no? A través de los receptores beta-1 adrenérgicos a nivel cardíaco van a aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el volumen sistólico. A través de los receptores renales activan o estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por tanto aumentan el volumen sanguíneo, y a través de los alfa receptores favorecen los fenómenos de vasoconstricción. Otros efectos de las catecolaminas, ¿no?, el aumento de la frecuencia respiratoria, aumentan los niveles de glucosa en sangre, también están relacionados estas catecolaminas, ya sabemos que aumentan, ¿no?, con la actividad física, con el estrés, en los casos de insuficiencia cardíaca, shock o feocromocitoma, ¿no?, esa tumoración que explica mucho de los casos que vamos a ver. Una de las causas principales de hipertensión secundaria es justamente la aparición de feocromocitomas, ¿no? Estas tumoraciones que descargan grandes cantidades de catecolaminas y que les van a dar la presentación de cuadros de hipertensión arterial muy característicos, ¿no?, donde el paciente cursa con periodos de presión muy alta y después hipotensión, ¿no? Generalmente el paciente está con muchas palpitaciones, diaforesis, son cuadros muy típicos en estos pacientes que tienen hipertensión relacionada o causada por feocromocitoma, ¿no? Entonces, catecolaminas también tienen que ver con el tema, tienen influencia en la presión arterial. Los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, en cambio, actúan en oposición al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, tienen efectos beneficiosos y están, digamos, muy relacionados ahora al tema también de insuficiencia cardíaca. Ahí solamente lo vamos a ver un poco más, ¿no? Los péptidos natriuréticos tenemos los tipos, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, que realmente, si bien se dice que es cerebral, sin embargo está más relacionado o liberado por estímulos de la sobrecarga de ventrículos, ¿no? Es un marcador importante en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Como le dije, ahí de repente vamos a explayarnos un poco más en el tema de péptidos natriuréticos. Acá lo estamos relacionando por ser un sistema, digamos, o hormonas que actúan en oposición al sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Los péptidos tanto auriculares como ventriculares tienen acciones similares, disminuyen la liberación de renina y por tanto van a disminuir los efectos de la angiotensina 2, disminuyen la aldosterona y van a favorecer la diuresis, ¿no? Por eso es también muy importante en el tema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Se liberan en respuesta a una mayor distensión auricular, mayor estimulación simpática, a la aparición de angiotensina 2 o endotelina, ¿no? Fenómenos sustancias vasoconstrictoras. Aquí tienen un cuadro donde tenemos la acción del péptido natriurético. Ya hemos visto, se liberan en función a una mayor distensión auricular, una estimulación simpática, a la presencia de angiotensina 2 o de endotelina, ¿no? Y los péptidos natriuréticos, esto se degradan por una sustancia que se llama neprilicina, ¿ya? La neprilicina. Y ustedes van a ver que uno de los fármacos que más se usa en la actualidad es justamente una combinación de valsartán y sacubitrilo, que es el sacubitrilo es un inhibidor de la neprilicina, ¿no? Eso lo vamos a hablar más como le dije en el estudio de la placa, más o menos lo voy adelantando, pero justamente estos fármacos, esas combinaciones que actúan uno sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el otro,
bloquea esta sustancia, la nifedipina. ¿Para qué la bloquea? Para que no se degrade el péptido natriurético, ¿no? Porque el péptido natriurético tiene efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular. Entonces, bloquean a esa nifedipina y permiten los efectos beneficiosos del péptido natriurético. Pero son moléculas que vamos a hablar más en insuficiencia. El medicamento como nombre comercial se llama Entresto. ¿Ya? Es el nombre comercial. ¿Ya? Sí. Y está formado por un ARA2 y saculitivo. Es la combinación. Entresto es el nombre comercial, que lo tenemos ya en el mercado hace varios. Bueno, es costoso, la verdad, no lo van a, digamos, en el MINSA no se da, digamos, normalmente, no está dentro del territorio de medicamentos. En el salud se hace bajo compra especial para determinado tipo de pacientes que no han respondido a la terapia convencional con dietas, ¿no? De anestesia, porque el costo es un poco alto. ¿Ya? Eso lo vamos a ampliar, es un tema muy interesante, porque no solamente en insuficiencia cardíaca, antes se usaba los YECA, ¿no? Ahora los YECA han sido reemplazados por lo que llamamos los ARNI, justamente, ¿no? Es lo que llamamos un ARNI, ¿no? Un medicamento receptor de los receptores de angiotensina más un inhibidor de la nifedipina. También se han agregado los inhibidores de SGLT2, ¿no? Que han pasado a ser parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pero no nos vamos todavía de la presión arterial. Bien, para terminar, que vayamos a un descanso, otro componente, otra hormona que tiene que ver con la regulación de la presión arterial es la hormona antidiurética, ¿no? Que se secreta en el lóbulo posterior, en la hipófisis, ¿no? Y que se libera generalmente por angiotensina 2, por situaciones de hiperosmolaridad o estimulación simpática. Sus efectos van a ser la reabsorción, ¿no? La reabsorción a nivel renal de sodio y agua, ¿no? Y de esa manera también tiene que ver con la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos están implicados dentro de la regulación de la presión arterial? Mecanismos rápidos para los receptores, mecanismos a largo plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y otras hormonas o sustancias como son catecolaminas, peptidonatriuréticos y hormona antidiurética. Esos son, digamos, todo lo que está involucrado en la regulación de la presión arterial. ¿Ya? Bien, entonces ya tienen cara de tener no voy a hacerlo de una o